Hola a todos, estáis escuchando la serie de podcasts de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de educación médica dedicado a diseñar, impartir y evaluar programas de educación médica en todo el mundo. Hoy hablaremos con Guillermo Umpierrez, catedrático de Medicina del Departamento de Endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, y presidente de la Asociación Americana de la Diabetes en 2022. Este podcast forma parte del programa de formación médica continuada Prediabetes e hiperglucemia intermedia y diagnóstico, pautas y tratamiento de la diabetes para 2025, dirigido a los médicos que trabajan en endocrinología, en particular en diabetes, prediabetes, hiperglucemia intermedia, tratamiento de la obesidad y medicina general. Algunos contenidos pueden ser de interés para especialistas vasculares y cardiólogos. Hello, I'm Guillermo Umpierrez. I'm a professor of medicine at Emory University School of Medicine. Hola, soy Guillermo Umpierrez. Soy profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Es un placer para mí hablaros sobre la prediabetes y la hiperglucemia intermedia y el riesgo de progresión hacia la diabetes. Hablaremos sobre cómo reconocer la prediabetes y cuáles son los factores de riesgo de comorbilidades. Descubriremos cómo entender las comorbilidades y el papel que desempeñan en los resultados clínicos en personas con sobrepeso y obesidad. Además, conoceremos las posibles aplicaciones de los nuevos tratamientos para la prediabetes en la prevención del desarrollo de la diabetes. Por último, os daremos algunos consejos clínicos importantes sobre cómo abordar y tratar la prediabetes y la hiperglucemia intermedia en la práctica clínica real. ¿Cuáles son las principales comorbilidades asociadas con la prediabetes y la hiperglucemia intermedia? El principal factor de riesgo de la prediabetes y la hiperglucemia intermedia es el aumento del peso corporal. La obesidad y el sobrepeso son, quizás, el factor de riesgo número 1, y hemos visto un aumento en los últimos 20 años tanto de la prediabetes como de la obesidad. En Estados Unidos hay unos 38 millones de personas con diabetes y unos 98 millones con prediabetes. Pero no es un problema de Estados Unidos, sino mundial. El número de personas con diabetes ha pasado de 135 millones en el año 2000 a más de 550 millones en 2024. Si nos preguntamos cuál es la prevalencia de la prediabetes, se sitúa en torno al 15% en el mundo, con un impacto global de 762 millones de personas. Si nos fijamos en las razones, en parte se debe a que la población está envejeciendo. Ya no nos movemos como antes, somos muy sedentarios y, por desgracia, la prevalencia de la obesidad ha aumentado significativamente. ¿Cómo puede ayudar la identificación de los diferentes fenotipos de prediabetes e hiperglucemia intermedia para realizar un programa de tratamiento individualizado? El diagnóstico de la prediabetes se basa en medir la glucemia. Así pues, todas las personas obesas o con sobrepeso que tengan un índice de masa corporal o IMC superior a 25 deben someterse a una prueba de detección. Antes decíamos que era a partir de los 45 años. Ahora decimos que todo el mundo, aunque no sea obeso, debería realizarse una prueba diagnóstica para descartar la prediabetes o la diabetes. Estas pruebas incluyen la glucemia en ayunas, una prueba de tolerancia a la glucosa o una prueba de hemoglobina A1C. Las tres pruebas son buenas: la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina A1C. Dos pruebas son mejor que una. Así que, cuando consideramos quién corre realmente el riesgo de padecer diabetes, hemos aprendido que quienes tienen un IMCE superior a 35, una glucemia en ayunas entre 110 y 125 o una hemoglobina A1C superior a 6 son quienes van a evolucionar hacia la diabetes. Además, un historial de diabetes gestacional en mujeres, por supuesto, es un factor de riesgo tremendo que va a resultar en la progresión hacia diabetes. ¿Por qué es importante todo esto? Si nos fijamos en el nivel de glucosa en sangre y en el peso corporal, hay dos tipos diferentes: los que progresan o no, y los que tienen una glucemia entre 110 y 125 y una hemoglobina A1C superior a 6, lo que constituye un riesgo elevado.
Y estas son las personas para las que la Asociación Americana de Diabetes y las directrices mundiales recomiendan intervenir. Por tanto, hay que remitirles a un programa para cambiar la alimentación, el modo de vida, el ejercicio, además de considerar la medicación desde el principio para prevenir la diabetes. En la actualidad, ¿qué biomarcadores permiten diagnosticar con precisión la prediabetes y la hiperglucemia intermedia? As I mentioned before, the best Como mencioné antes, la mejor manera de diagnosticar la prediabetes es medir la glucosa en sangre, lo cual se puede hacer mediante glucemia, en ayunas, hemoglobina A1C o una prueba de tolerancia a la glucosa, que rara vez se realiza. Estas pruebas ofrecen un buen historial basado en cuánto peso ha ganado la persona en los últimos meses o años. En segundo lugar, ¿qué hay de su actividad física? Porque esas son las personas que van a progresar. Ahora mismo hay en el mundo más de 1.000 millones de personas con obesidad. El 39% de los adultos en el mundo tienen sobrepeso u obesidad, y anticipamos que el 50% lo tendrá en los próximos 5 años, al menos en Estados Unidos. Así que lo que queremos es hacer una intervención temprana y empezamos con el modo de vida, la alimentación y el ejercicio, con el objetivo de perder aproximadamente un 7% del peso corporal. Solo un 7%, porque múltiples estudios han demostrado que perder entre un 5 y un 7% previene la progresión de la prediabetes o la hiperglucemia intermedia hacia la diabetes. Hay estudios en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, en todo el mundo. El modo de vida es el primer paso. También hemos aprendido que perder peso es difícil. Y, por ejemplo, en el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes de Estados Unidos, solo el 35% logró perder un 5% del peso corporal a pesar de una intervención intensiva. ¿Y la actividad física? Menos del 40% alcanza los 150 minutos, aunque es el tiempo recomendado para hacer ejercicio. Pero no debemos desesperar. Sabemos que la pérdida de peso es importante. Si uno pierde solo 2 kilos o 5 kilos, o un 2% o 5% del peso corporal, disminuye el riesgo de padecer diabetes. Pero lo más importante es intentar lograr una reducción del 7%. Si eso no es suficiente, entonces la intervención con múltiples medicamentos ha demostrado ser eficaz. ¿Cómo se tratan la prediabetes y la hiperglucemia intermedia en la práctica clínica? This is a day-to-day problem. Se trata de un problema cotidiano en la medida en que sabemos que el 80% de los pacientes o personas con prediabetes o diabetes tienen sobrepeso u obesidad. Así que lo primero es recoger una historia clínica del paciente sobre cómo surgió el problema de obesidad o de peso. ¿Por qué el tiempo es importante? Porque cuanto más tiempo se tenga obesidad y prediabetes, más difícil es comenzar un cambio en el modo de vida. Así que deberíamos empezar pronto. Cuanto más joven sea la persona, antes hay que empezar. En la adolescencia, en la infancia, incluso en la edad adulta. No hay que esperar a tener 67 años, porque es difícil comenzar a hacer ejercicio de mayor. Así pues, lo primero es cambiar el modo de vida. Lo segundo es considerar medicamentos que se usan para controlar la diabetes o que se utilizan para el tratamiento de la diabetes o del peso corporal, y hay múltiples estudios en todo el mundo que han demostrado que los medicamentos hipoglucemiantes son eficaces. Del mismo modo, los medicamentos para perder peso son muy eficaces. Los estudios clínicos han demostrado que la metformina es, quizás, el fármaco más usado en todo el mundo. La Asociación Americana de Diabetes recomienda la metformina como primera línea para quienes padecen hiperglucemia leve. Como mencioné antes, con una glucosa entre 110 y 125 y una hemoglobina A1C superior a 6,1. No hay que esperar a tener diabetes para empezar a tomar metformina. Pero ahora sabemos que hay varios medicamentos muy eficaces, especialmente aquellos asociados con la pérdida de peso. Por ejemplo, los medicamentos como fentermina o topiramato han demostrado ser eficaces en los estudios SEQUEL sobre prediabetes, con unos 500 participantes. Con dieta y ejercicio hubo una reducción del 50% en la progresión,
que aumentó a un 80% cuando se lograba perder peso. Del mismo modo, se señala el uso de la liraglutida, un agonista del receptor GLP-1, que está comercializada en todo el mundo y ahora, en Estados Unidos, también como genérico. En el ensayo Scale sobre obesidad, se evitó la diabetes o la progresión de la prediabetes a diabetes tras un año de intervención en alrededor del 70% de los participantes. El fármaco más reciente es la semaglutida. Tomar dosis semanales de 2,4 miligramos de este antagonista del receptor GLP-1 se asocia a una disminución del 10 al 12% del peso corporal y una regresión de la hiperglucemia, intermedia o prediabetes, a una glucosa normal en el 90 al 195% de los casos. Del mismo modo, el tratamiento semanal con tirzepatida, un agonista dual de los receptores GIP-GLP-1 para la obesidad en personas con prediabetes, puede prevenir la progresión en alrededor del 95% de los casos. Así que hemos aprendido que la dieta y el ejercicio son el camino a seguir, y no importa cómo se pierda peso, incluso puede hacerse mediante cirugía bariátrica. Fijaos en los datos sobre la cirugía bariátrica. El 90% de los pacientes pierde un 30% del peso con la cirugía y normaliza su concentración de glucosa en la sangre. Recientemente contamos con datos que indican que, si se pasa de la prediabetes a la diabetes y se interviene para perder peso mediante dieta, ejercicio o medicamentos, se puede lograr una regresión de la diabetes, también llamada remisión de la diabetes. Las recomendaciones actuales, pues, son primero hacer una prueba de detección, una prueba de glucemia, de glucosa en ayunas o de la hemoglobina A1C. En caso de dudas, hay que realizar otra prueba de tolerancia a la glucosa. Hay que hacerlo pronto en personas con obesidad y sobrepeso y empezar antes de los 20 años. Las recomendaciones son que toda persona mayor de 35 años, independientemente del peso corporal, debería realizarse las pruebas, porque se trata de una enfermedad asintomática y el 90% de las personas con hiperglucemia intermedia o prediabetes no saben que la tienen. Y también hay que considerar la intervención temprana con metformina u otro tratamiento en pacientes obesos y en quienes tienen antecedentes de diabetes gestacional y una subida en las concentraciones de hemoglobina A1C. No hay que esperar a tener la enfermedad, porque la prediabetes se asocia a complicaciones cardiovasculares, renales y muchas otras. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es la detección temprana. Hay 88 millones de personas en Estados Unidos y más de 600 millones en todo el mundo con prediabetes, y la progresión en distintas poblaciones varía entre el 8 y el 20% anual. Así que, si te digo que tienes prediabetes, tienes un 50% de probabilidades de desarrollar diabetes, a menos que intervengas, y se ha demostrado que los cambios en el modo de vida y los medicamentos son muy eficaces. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de este podcast? Durante las 2 últimas décadas, hemos aprendido que tanto la diabetes como la prediabetes y la hiperglucemia intermedia están cerca de convertirse en una pandemia, en el sentido de que hemos duplicado o triplicado las tasas de diabetes y prediabetes, y en algunos países se han cuadruplicado. Lo más importante es que los cambios en el modo de vida son eficaces y adecuados para prevenir la diabetes. Son difíciles de realizar, pero son eficaces. Tienen un alto porcentaje de fracaso, porque la reducción de peso suele ser insuficiente, y quienes logran perder peso tienen que luchar el resto de su vida, porque el cuerpo trata de recuperar el peso perdido. Y a menos que hagas ejercicio y mantengas los cambios a largo plazo, existe el riesgo de volver a desarrollar diabetes. Es importante tener en cuenta que la intervención farmacológica junto con los cambios en el modo de vida, no solo el medicamento en sí, es mucho más eficaz en personas con alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los fármacos? Los medicamentos que han demostrado ser eficaces son la metformina y todos los fármacos que se utilizan para la diabetes, a excepción de las sulfonilureas. Recomendamos estos tratamientos porque son seguros y eficaces.
Sabemos desde hace 40 años que la metformina es el tratamiento de primera línea. Ahora bien, si hay obesidad, entonces hay que empezar a trabajar sobre el paradigma de la obesidad. Hay que aplicar cambios en el estilo de vida junto con medicamentos que se asocien a pérdida de peso. Y hoy en día, el número 1 es el agonista del receptor GLP-1. Pero hay otros medicamentos que también han demostrado ser eficaces para perder peso. Por último, debemos tener en cuenta que la prediabetes y la hiperglucemia intermedia se asocian a un riesgo entre 2 y 3 veces mayor de complicaciones cardiovasculares. Así pues, hay que vigilar los factores de riesgo cardiovascular, controlar la hipertensión, controlar los lípidos y utilizar aspirina cuando sea necesario. Y si sabemos que los pacientes con obesidad y alto riesgo cardiovascular tienen complicaciones, tratemos la obesidad cuanto antes, tratemos a quienes tienen sobrepeso. ¿Por qué esperar? Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para más información sobre nuestros programas de formación médica continuada, visita nuestra página web medeaacademy.com.